En este video estudiaremos cómo obtener la ley de control de un controlador P, PI o PID discreto para ser implementado en diferentes sistemas embebidos como Arduino, microcontroladores PIC, Raspberry Pi, entre otros. Hola, ¿qué tal controleros y controleras? Bienvenidos nuevamente a otro video del canal de controlautomaticoeducación.com. Quien les habla en este momento es Sergio Andrés Castaño Giraldo y les doy la bienvenida nuevamente a otro curso de control. En este video entenderemos las nociones de cómo podemos representar el controlador más popular que existe en la industria, que es el controlador PID, pero en su versión discreta, para que de esa forma podamos implementarlo dentro de diferentes dispositivos digitales como los sistemas embebidos. Este video es parte integral de mis cursos premium sobre control digital implementado sobre dispositivos embebidos como por ejemplo el Arduino o el microcontrolador PIC. Si estás interesado en conocer un poco más sobre este curso donde enseño a implementar diversos controladores digitales, dirígete ahora mismo a la descripción de este video o en el primer comentario para que veas en qué consisten este tipo de curso de control digital, o también te lo voy a dejar en esta tarjeta. De igual manera, lo que vamos a ver a continuación servirá como una base teórica de videos gratuitos que están en este canal de cómo implementar un controlador PID, bien sea en Arduino o en un microcontrolador PIC, que también te voy a dejar esos enlaces en la descripción del video si estás interesado en implementar tu propio controlador. Así que comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Muy bien, en este momento entonces vamos a hablar un poco sobre el control PID. A continuación estamos viendo entonces el esquema clásico de lazo cerrado de un controlador PID. En este caso tenemos el esquema donde tenemos una ganancia proporcional, tenemos aquí el bloque integral y por último tenemos el bloque de derivación o bloque derivativo. Los tres bloques se suman en la salida del controlador para conformar así la ley de control que será aplicada sobre el proceso. Si observamos sobre el controlador PID, a la entrada del bloque tenemos lo que es el error del sistema, que es simplemente la resta entre la referencia que nosotros queremos seguir menos la salida YDT, que viene dado por los sensores que están instalados en mi proceso. La expresión matemática en la transformada de Laplace que representa el control PID viene dado por esta expresión que vemos aquí. Sin embargo, también podemos representar el controlador en el dominio temporal a través de esta expresión, donde en estas dos ecuaciones pues vemos lo que es la parcela proporcional, en el medio está la parcela integral y por último tenemos la componente derivativa del controlador. En esta figura tenemos la representación del controlador en tiempo continuo. Sin embargo, vamos entonces a estudiar cómo convertimos este control en una formulación discreta para poderlo implementar en sistemas digitales. Veamos que el efecto de cada una de las acciones del control PID ejerce una característica diferente sobre el error del sistema. En este caso, graficamos los ejes. En el eje Y estará el error, en el eje X estará el tiempo y vamos a suponer que el error ha estado evolucionando con una clara tendencia de llegar a cero. Y ese es uno de los objetivos que tiene cualquier controlador, hacer que con el pasar del tiempo el error efectivamente sea nulo. Vamos a suponer que en este caso estamos ubicados en este tiempo T0, por lo tanto ya tenemos un error acumulado a lo largo del tiempo que ya es un conocimiento previo que yo tengo sobre este sistema, es decir que todo lo que esté a la izquierda de T0 será mi pasado, todo lo que esté a la derecha será mi futuro, y así entenderemos entonces cómo funcionan las acciones del control PID. Si vemos esta gráfica del error, a mí me interesa conocer cuál sería el área que hay debajo de esta curva. Y sabemos por clases de cálculo que para poder determinar el área bajo una curva, pues yo puedo emplear una integración. Por lo tanto, el pasado, en este caso de mi sistema, corresponde a la acción integral de mi controlador PID. Como en este caso yo estoy ubicado en T0, si yo leo el error en este punto, el tiempo presente corresponde entonces a la acción proporcional del controlador PID. Y en base a este punto, si yo derivo este punto,
haciendo una expansión en series de Taylor, pero cortando en la primera derivada, es decir, si hago la tangente en este punto, puedo trazar una línea recta, con lo cual yo podría más o menos predecir cuál sería el comportamiento en el futuro del error de mi proceso, dándome entonces la acción derivativa del controlador. Entonces, la acción integral es el pasado, la acción proporcional es el presente y por último la acción derivativa es el futuro. En este punto es importante que para que entiendas adecuadamente cómo funcionan cada una de las acciones del controlador PID, en este canal lo hemos explicado muy en detalle, y para que tengas acceso a ese conocimiento simplemente le das clic a esta tarjeta para que aprendas cómo funciona la acción proporcional, integral y derivativa. Para la conversión del controlador PID en su tiempo discreto, que lo vamos a ver a continuación, me basé en estos dos libros. El primero es Control Digital, Teoría y Práctica, de Luis Eduardo García, que fue profesor mío en la universidad, y el segundo es el libro de Sistemas de Control de Tiempo Discreto del autor Kaotsugito Ogata, que también es muy famoso. Comenzamos entendiendo cómo se hace la aproximación discreta del modo P o proporcional. Este tipo de control genera una salida que es proporcional al error actuante. La ecuación del controlador proporcional es: tenemos la acción de control U de t será igual a la ganancia proporcional Kc que multiplica el error E de t. Sin embargo, para poder eliminar el error en régimen estacionario de un controlador proporcional es necesario incluir un término aditivo que se conoce como el bias. Este bias entonces es necesario para eliminar dicho error, y también te lo explico en el video que te había comentado sobre las acciones del control PID. Representando esta ecuación en su forma discreta a través de ecuaciones en diferencia, vamos a sustituir el tiempo K por muestras. En este caso, la ley de control U de K será igual a la ganancia proporcional por el error más el bias. Básicamente es la misma ecuación, solo que en muestras. Ahora, si tomamos la misma ecuación pero una muestra trazada K-1, tendríamos la siguiente expresión. Simplemente atrasando las señales sería U de K-1 igual a Kc por el error K-1 más el bias. Y ahora realizamos la resta entre las dos ecuaciones. De esa manera, U menos U de K-1 será igual a la ganancia proporcional que multiplica el error menos el error pasado. Despejando la ley de control, que es la que nos interesa, entonces tenemos la acción de control proporcional expresado en ecuaciones en diferencia. Subimos nuestra ecuación y aquí aplicamos la transformada z. Para aplicar la transformada z, por ejemplo, cuando tengo U de K-1, simplemente este menos 1 sale afuera como si fuera un z a la menos 1 y me quedaría U de K, que en la transformada z sería U de z. Entonces agrupo los dos términos que tienen U de z, quedando 1 menos z a la menos 1 será igual a la ganancia proporcional. Agrupo los dos términos del error, de igual manera queda 1 menos z a la menos 1 por el error. Y para obtener entonces el controlador, voy a obtener la siguiente función de transferencia de pulso del controlador proporcional, que será C de z igual a U de z sobre E de z igual a Q0, donde Q0 es la ganancia proporcional. El control proporcional entonces es el más simple de todos los controladores. Ya obtuvimos su representación en ecuaciones en diferencia y también en función de transferencia en el dominio transformado Z. Procedamos a ver las otras dos formulaciones. En este caso haremos la aproximación discreta del modo PI, proporcional integral. En este tipo de controlador, la señal de salida experimenta un salto inicial proporcional al error actuante y a continuación presenta una variación gradual a una velocidad proporcional al error. La ecuación del controlador PI es la siguiente: acción proporcional más acción integradora. En este caso, esta ecuación está en tiempo continuo. Sin embargo, para tiempos de muestreo pequeños, la ecuación anterior se puede llevar a una ecuación en diferencia por discretización, reemplazando esta parte integral por una suma. Esa suma puede ser aproximada digitalmente de varias formas. Por ejemplo, podremos emplear la aproximación de Euler forward, Euler hacia adelante, Euler backward, que es Euler hacia atrás, o simplemente
aplicar la aproximación trapezoidal, que es la que vamos a ver en este video. Utilizando el método de integración trapezoidal, vamos a representar la curva de nuestro error, que viene dado por esta expresión, y como nosotros deseamos determinar el área bajo la curva, el método de integración trapezoidal me permite aproximar dicha integración. Simplemente voy a crear diferentes trapecios a lo largo de toda la curva y al final voy a sumar cada uno de los trapecios, dándome entonces el área bajo la curva. Aquí podemos ver el área que representa un solo trapecio, que simplemente vemos que viene dado por un punto E de K más un punto anterior E de K-1, es decir, en la curva del error yo tengo el punto E de K. Para conformar el trapecio necesito un punto anterior, entonces le sumo el E de K-1 dividido 2 y todo eso entonces multiplicado por un periodo de muestreo. El periodo de muestreo es la amplitud entre cada una de las muestras que yo realice en esta integración. Obviamente, entre más pequeño sea el periodo de muestreo, mucho más aproximado será la integración de esta curva, pero también mayor costo computacional voy a exigir de mi sistema embebido. Aquí vemos la ecuación del área de un único trapecio, pero a mí me interesa obtener toda el área bajo la curva de mi error, y como vemos tenemos diversos trapecios a lo largo de la curva. Entonces aquí lo que iremos a hacer es sumar cada uno de esos trapecios para de esa manera poder determinar toda el área bajo la curva. El área total bajo la curva del error es igual a la suma de las áreas de todos los trapecios en que se pueda subdividir dicha área. En otras palabras, la integral del error se puede aproximar de forma discreta, como ya lo dije. En este caso, utilizando la aproximación trapezoidal, simplemente será un sumatorio de h comenzando en 1 hasta un tiempo de integración k, donde tenemos E de h más E de h en un instante anterior dividido 2 por el periodo de muestreo ts. Retomando la ecuación en tiempo continuo de nuestro controlador PI, vamos a llevarlo al tiempo discreto en muestras, siendo U de K igual a K de C, que multiplica el error en el tiempo K. Y ahora sustituimos el término integral. Vemos que queda 1 sobre tau I, que ya vienen de la propia ecuación continua. Este 2 lo sacamos afuera, queda acompañando el tau I, y este tiempo de muestreo también está fuera del sumatorio, que lo tenemos aquí. Y por último, simplemente el sumatorio desde h igual a 1 hasta k del error en h más el error en h-1. Tomamos la misma expresión, pero en este caso, como estamos en muestras, lo vamos a trazar un tiempo en k-1. De esa forma llegamos a la siguiente expresión, atrasando todas las señales una única muestra. Y por último, procedemos a obtener entonces la ley del control PI, haciendo la diferencia entre las dos ecuaciones, entre U de K menos U de K-1. De esa manera tengo U de K menos U de K-1 será igual a Kc. Aquí tenemos entonces E de K menos E de K-1, que es esta primera parte. Ts sobre 2 tau I se mantiene igual y tenemos ahora el sumatorio. Vemos que en el sumatorio primero me va a quedar ¿quién? E de h, que es el primer término. E de h-1 se va a cancelar con este E de h-1 porque este será negativo, más con menos, entonces los dos se cancelan. Y por último me va a quedar E de h-2 negativo, como lo vemos aquí en esta expresión. Subimos nuestra ecuación PI en diferencias. Vamos a expandir entonces esta sumatoria. Vamos a ver a qué es equivalente. En este caso miremos que como estamos integrando el área bajo una curva, que la tenemos aquí, miremos que en el instante 0 es el instante donde nosotros hemos energizado nuestro sistema embebido. Es decir que para tiempos negativos, por ejemplo en el instante -1, -2, -3, vamos a considerar que todos esos valores serán 0, pues en dicho instante nuestro sistema embebido está desenergizado. Y supongamos que nosotros entonces tenemos un área y que queremos integrar dicha área. Vamos a suponer que nuestra área solo va hasta el tiempo 4. Entonces vamos de 0 hasta 4. Vamos a expandir o abrir esta serie. En ese caso vamos a sustituir h por 0. Entonces va a quedar e de 0 menos e a la menos 2. Esta sería entonces la primera expresión. Ahora cuando h vale 1 sería e de 1 menos e a la menos 1. Después cuando h vale 2
cuando h vale 3 y por último cuando h vale 4 es e de 4 menos e de 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Simplemente estamos tomando cada uno de los trapecios que están debajo de la curva y las estamos sumando. Simplemente vamos a ver entonces a qué equivale esta expresión que estamos desarrollando. Teniendo en consideración entonces que solo vamos a considerar valores positivos en la curva de este error, entonces inicialmente todos los errores negativos, por ejemplo e a la menos 1 entonces es 0 y e a la menos 2 también será 0. Vemos ahora que el error en el instante 0, o sea este punto de aquí, se va a cancelar con este error que apareció por aquí, entonces ambos se cancelan. Lo mismo el error E1 se cancela con este de aquí. Y por último vemos que el error E2 también se cancela con este de aquí. Es decir que únicamente sobraron 2 puntos al expandir esta serie desde 0 hasta 4. Los 2 puntos son e de 4 más e de 3. Vemos entonces que para yo poder representar esta integral simplemente como resultado me dan 2 puntos. Me da e hasta el periodo donde yo quiero integrar. En este caso yo supuse que quería integrar hasta 4. Entonces me da e de 4 más e un periodo anterior, es decir, e de 3. Vamos a suponer que ustedes quieren integrar hasta el segundo 100. Si ustedes colocan aquí, reemplazan k por 100, ustedes pueden desarrollar el procedimiento y van a ver que aquí les va a quedar e a la 100 más e un instante anterior, es decir, e a la 99. Con esto entonces podemos intuir fácilmente que todo este sumatorio simplemente lo podemos sustituir por e de k más e de k menos 1. De esa manera conseguimos reemplazar esta variable h y dejarla toda en función de k o en función de las muestras que también están en los otros términos de la ecuación del control PI. Procedamos a realizar dicha sustitución. Sustituyendo aquí entonces ya eliminamos el sumatorio y eliminamos la h. Sigamos desarrollando matemáticamente este controlador PI. Aquí simplemente voy a agrupar todos los términos que acompañan a e de k en este primer paréntesis y todos los términos que acompañan e de k menos 1 en este segundo paréntesis. Esta última ecuación del controlador PI la podemos reescribir usando la siguiente ecuación en diferencias: u de k igual a u de k menos 1 más una constante q0 que multiplica el error más una constante q1 que multiplica el error en un instante anterior, donde q0 pues viene dado por toda esta expresión y q1 viene dado por esta otra expresión. Por último podemos también representar nuestro controlador en el dominio transformado z, simplemente vendría dado por q0 más q1 z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Y esta expresión simplemente se obtiene aplicando la transformada z a esta ecuación en diferencias. ¿Has visto entonces cómo ha sido de fácil transformar el controlador PI continuo en un controlador PI discreto? Y este tipo de control que acabamos de ver lo hemos implementado mucho en este canal. Entonces, si quieres seguir aprendiendo sobre estas temáticas de control, ¿por qué no te suscribes ahora mismo a este canal para que continúes aportando a tu conocimiento? Veamos como etapa final cómo obtener la aproximación discreta del modo PID. Para este caso solo nos hace falta incrementar la etapa derivativa, la cual aporta la característica de anticipación dentro del sistema de control. La ecuación de un controlador PID es u de t igual a la parte proporcional, la parte integral, la parte derivativa. Nuevamente, el término integral lo podemos aproximar usando la sumatoria trapezoidal visto en el caso anterior, y este término derivativo lo vamos a aproximar mediante la diferencia de 2 puntos. Pero antes de continuar con esta resolución, si te fijas, ahora puedes ser parte de este canal de controleros y controleras dándole clic al botón al lado de suscribir que dice unirse, donde podrás obtener diferentes beneficios que los podrás encontrar una vez le des clic a ese botón. Vamos entonces a aproximar esta ecuación en tiempo continuo a la ecuación en diferencias, donde sacamos factor común la ganancia proporcional, tenemos el error. Aquí tenemos nuevamente, repetimos la aproximación de la sumatoria trapezoidal igual que el caso anterior con la sumatoria, y lo nuevo que estamos adicionando aquí es la acción derivativa, que vemos que el término derivativo simplemente es la diferencia entre dos puntos, es decir, tomamos el punto actual, en este caso e de k,
menos un punto anterior sería e de k menos 1 y todo eso dividido por el tiempo de muestreo, que es ts. Esa es la forma más práctica de aproximar una derivada digitalmente. Realizamos el mismo procedimiento de los casos anteriores. Vamos a tomar esta ecuación en diferencias y lo atrasamos una muestra. Obtenemos la siguiente expresión atrasando todas las señales y después hacemos la resta entre ambas ecuaciones para obtener la expresión discreta del modo P y D. En el primer término es fácil ver que es u de k menos u de k menos 1. La ganancia proporcional se mantiene. Vemos la resta entre e menos e de k menos 1. En el término de la integral vemos que este e de h menos 1 se cancela con e de h de la menos 1 nuevamente y solo me queda e de h menos e de h menos 2. Y por último, vemos que inicialmente e de k pues va a aparecer aquí. Este e de k que está negativo, al restárselo a este otro e de k va a quedar dos veces e de k menos 1. Y por último, como estamos restando todo este término de aquí, entonces menos por menos da más e de k menos 2. Subimos esta expresión de nuestro controlador P y D, sustituimos el término de la integral por e de k más e de k menos 1, que ya vimos su equivalencia en el caso anterior, o sea que es básicamente lo mismo. Aquí solo estamos adicionando este nuevo término derivativo y en este caso entonces vamos a agrupar todo lo que acompaña al error, vendría dado por toda esta expresión, luego todo lo que acompaña al error un instante menos 1 y por último todo lo que acompaña el error en un instante menos 2. Esta última ecuación del controlador P y D también la podemos reescribir con la siguiente ecuación en diferencias, donde en este caso tenemos tres constantes que serían Q0, Q1 y Q2, donde Q0 equivale a esta primera expresión que acompaña el error, Q1 sería esta segunda expresión que acompaña a e de k menos 1 y por último Q2 sería la última expresión que acompaña e de k menos 2. Esta ecuación en diferencias que hemos obtenido la hemos utilizado mucho en los videos donde implementamos controladores P y D. Por ejemplo, cuando hicimos el controlador P y D en el Arduino, utilizamos esta ecuación y vimos varias técnicas de sintonía y proyectos para encontrar las constantes de dicho controlador. Y si quieres ver ese video, que es muy completo, te lo voy a dejar en esta tarjeta para que aprendas a hacer una implementación práctica del controlador P y D. Por último, entonces, como ya tenemos esta ecuación en diferencia, solo nos basta con aplicar la transformada z para obtener de esa manera la función de transferencia en tiempo discreto de mi controlador P y D. Por eso entonces suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo más sobre la teoría del control. Te hago la invitación de que te matricules a nuestros cursos sobre control en sistemas embebidos y dale un vistazo al canal para que sigas aprendiendo más sobre diferentes temas sobre el área del control. Que estén muy bien, nos vemos en otro video.